Bienvenidos a la sección número 3 de la serie La Humanidad del Salvador, bajo el tema Mas me preparaste cuerpo. Estábamos por entrar en otro ejemplo, Segunda de Crónicas 29:36, en este caso del Antiguo Testamento. Segunda de Crónicas 29:36. Dice: y se alegró Ezequías con todo el pueblo de que Dios hubiese preparado el pueblo, porque la cosa fue hecha rápidamente. Estamos viendo ejemplos de cómo algo o alguien puede ser preparado por Dios, sin que ese algo o ese alguien tenga que ser de naturaleza desconectada totalmente con los efectos del pecado. Estamos aquí en el caso del restablecimiento del culto del templo. El comentario bíblico adventista dice: se regocijaron por lo que Dios había hecho para el pueblo al prepararlo para participar en el culto en esa ocasión y al provocar una restauración de los servicios del templo que habían estado interrumpidos durante años. Notemos de nuevo, el que prepara aquí, ¿quién es? Dios. ¿A quiénes prepara? A personas con un cuerpo humano caído, con naturaleza pecaminosa, ¿o no? ¿O cómo era esta gente? Elena de White lo expresó así: Dios había preparado en verdad el corazón de los hombres principales de Judá para que encabezaran un decidido movimiento de reforma a fin de detener la marea de la apostasía. Historia de Patriarcas y Profetas, página 247, la edición de 1975. Dios preparó su plan de restauración y lo llevó a cabo en corazones que estaban en cuerpos u organismos afectados por el pecado, con una naturaleza pecaminosa. Y el plan preparado por Dios, como siempre, fue todo un éxito. Otro ejemplo de esto, Éxodo 23:20. He aquí, yo envío mi ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. El lugar preparado por Dios aquí es Palestina. En este caso sí es Palestina, no en el anterior que estábamos viendo que era el monte donde se establecería el santuario. La pregunta es: ¿cómo es que si Palestina fue preparada por Dios para su pueblo, podría seguir siendo una tierra afectada por el pecado? ¿O dejó de serlo cuando Dios la preparó como habitación de su pueblo? Pregunto. ¿Volvió esta al estado original del Edén por el hecho de que fue Dios que la preparó? Por supuesto que no. ¿A quién se le ocurriría tal cosa? Entonces, ¿cuál es el problema con la misma situación en Hebreos 10:5? Es decir, por el hecho de que Dios mismo preparó Palestina para su pueblo, significa que a partir del momento en que Dios preparó esa tierra, ésta adquirió características edénicas o paradisíacas como era la tierra antes del pecado. ¿Desaparecieron de la tierra de Palestina los efectos del pecado? Claro que no. Pero Dios la preparó para que cumpliera su propósito en el plan de la salvación. Un ejemplo más de que catertizo en Hebreos 10:5 lo que significa es completa restauración,
en las manos de Dios para cumplir un propósito específico, es el uso que se hace de otro término, entre muchos, en este caso hebraico, que se corresponde con catertizo, y es el vocablo kal. Kalal, lo van a encontrar también en algunas, en diferentes formas. Es el término hebreo 3635, que significa restaurar completamente. En este caso, uno de los textos que lo registra es Esdras 4:12. Esdras 4:12. Dice: sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala, y levantan los muros y reparan los fundamentos. Allí leímos en la Reina Valera 60, pero en este caso el término no está incluido en la Valera. Le falta parte de lo que contiene el texto hebreo, que dice así en la última sección: la ciudad rebelde y mala edifican, y los muros han terminado, y los fundamentos han reparado. Allí está el término, en el hebreo sí está. La idea aquí es la de una obra completa, acabada. Y es que este es precisamente el sentido del vocablo catertizo, emparentado con este otro término hebreo empleado aquí. Es decir, en el caso de nuestro Señor, como Dios le preparó un cuerpo, cuando lo hizo, ¿qué fue lo que sucedió? Lo que Dios hizo fue realizar en ese organismo, en forma completa, total, desde su mismo engendramiento, la obra de restauración que desea hacer en el organismo, en el cuerpo y en la mente de todos los engendrados por el Espíritu Santo. Solo que en estos el proceso es más lento por causa de ellos mismos, pero no por causa de Dios. Cristo, nuestro Señor, vino a enseñarnos lo que Dios quiere hacer con todo ser humano que acepte su plan de redención, con todo el que entre en pacto con Él, con todo el que desee y se disponga a hacer su voluntad. Lo que sucede es que como Cristo se dispuso a eso, como lo indica el mismo texto de Hebreos 10, desde antes de su encarnación, entonces en Él se hizo desde su engendramiento en el vientre de María. Estoy comunicando el punto. El hecho de que haya naturaleza humana deteriorada por el pecado, es decir, pecaminosa, no estorba el plan de Dios de preparar un pueblo para su gloria, aún en esos cuerpos caídos, solo que regenerados, restaurándolos, equipándolos, haciéndolos aptos para morar en ellos. Es por eso que leemos de Elena G. de White declaraciones como las siguientes. Miren, utilizando el término preparó, y vean quiénes lo hacen. Profetas y Reyes, página 12. Mediante una parábola, Isaías relató patéticamente cómo Dios llamó y preparó a Israel para que sus hijos se destacasen en el mundo como representantes de Jehová, fructíferos en toda buena obra. ¿Qué preparó Dios aquí? Como ya leemos en otros textos, a Israel. ¿Y cómo puede Dios preparar a un grupo de personas que tienen naturaleza humana pecaminosa? Otra, mente, carácter y personalidad, página 817 del tomo 2. Él, refiriéndose a Dios, preparó, hablando de la mente, esta habitación viva que es la mente. Fue maravillosamente entretejida. Es un templo que el Señor mismo creó para que fuera morada de su Santo Espíritu. ¿Qué dice? ¿Fue o es? Importante. Es un templo que el Señor mismo creó para que fuera la morada de su Santo Espíritu. O sea, en los seres humanos con naturaleza caída, pecaminosa, la mente sigue siendo un lugar de morada de Dios.
¿O fue solo en la mente de Adán que Dios podía morar antes de la caída de este? Dice, la mente centrada, la mente controla al ser humano en su totalidad. Todas nuestras acciones, buenas o malas, tienen su origen en ella. Es la mente la que adora a Dios y se une con los seres celestiales. No obstante, muchos se pasan la vida sin llegar a conocer lo que la contiene, el estuche. Dice que contiene este tesoro. El intelecto ennoblecido, purificado, dirigido por el cielo, es el poder universal que edifica el reino de Dios. Noten cómo es que Dios prepara la mente para morar en ella. El intelecto ennoblecido, purificado, dirigido por... ¿Ven allí el significado del término catertizo? La mente puesta en condición apta para que Dios more. Otros ejemplos de cómo Dios puede perfectamente preparar en un organismo con naturaleza humana caída. Historia de los patriarcas y profetas, página 619. Hablando de Samuel, dice, se consideraba como siervo de Dios y miraba su trabajo como un trabajo de Dios. Sus esfuerzos eran aceptados porque los inspiraba el amor de Dios y un deseo sincero de hacer su voluntad. Así se hizo Samuel colaborador del Señor del cielo y de la tierra, y Dios lo preparó para que realizara una gran obra en favor de Israel. Y está Dios preparando a Samuel. ¿Y qué tipo de naturaleza humana tenía Samuel? Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 331. Se me recordó el caso de Martín Lutero, a quien Dios preparó para que realizara una obra especial. El Cristo triunfante, 31 de mayo, dice, ¿cometió el Señor un error al poner a Salomón en un cargo de tan grande responsabilidad? No, Dios lo preparó para que asumiera esas responsabilidades y le prometió gracia y fortaleza a condición de que le obedeciera. Conflicto y valor, página, más bien el 24 de noviembre, se hace una matutina. Dice, de la historia de Cornelio aprendemos que Dios guiará a todo aquel que esté dispuesto a ser guiado. Guió a Cornelio, sondeó el corazón de su siervo cuando éste oraba, lo preparó para recibir la luz de su verdad y decidió iluminar la mente de Cornelio por intermedio de uno que ya había recibido la luz de lo alto. Bien, algunos otros textos neotestamentarios que dan luz respecto a nuestro estudio. Mateo 25:10. Dice, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban, ¿cómo? Preparadas, entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Algunas preguntas significativas aquí. ¿Con qué se prepararon estas vírgenes? Son las prudentes. ¿Recuerdan? ¿Qué tenían en sus vasijas? El aceite. ¿De qué símbolo el aceite? Del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es Dios. ¿Sí? Entonces, ¿quién las preparó? Dios. Lo que significa que no es ningún problema para Dios preparar un organismo con naturaleza humana caída para cumplir sus propósitos eternos. Una pregunta aquí. ¿Puede un ser humano con naturaleza humana caída, pecaminosa, ser lleno del Espíritu Santo? ¿Sí? Eso se dice de Juan el Bautista. Lucas 1:15. Porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. ¿Y qué naturaleza humana tenía Juan?
Otro texto en esta dirección, Lucas 1:17. E irá, hablando de Juan Bautista, delante de él, de Jesús, con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Preguntas: ¿de quién estaba lleno Juan el Bautista? Del Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Lleno del Espíritu, prepararía un pueblo para un propósito especial. Entonces, ¿quién preparó a este pueblo? Juan fue el instrumento, el medio. ¿Quién preparó al pueblo? El Espíritu Santo, el mismo que preparó el cuerpo ¿de quién? De Cristo. ¿Puede entonces el Espíritu Santo preparar a personas que están en un cuerpo caído, con naturaleza pecaminosa, y llevarlos a la condición deseada por Él, a la restauración total de esa naturaleza caída, de tal forma que aún en esa naturaleza caída reflejen la imagen de Dios? Un texto más. Romanos 9, 23 y 24. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él, Dios, que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. ¿Cómo hizo Dios para preparar a sus hijos para la redención, si estos se encuentran en un cuerpo con naturaleza caída, pecaminosa? Esa es su gloria. No nos corresponde preguntarnos cómo le hace. Esa es su gloria. A manera de condición, de conclusión, deseo dejar con ustedes una declaración clara y definida de lo que Elena de White entendía de la frase "mas me preparaste cuerpo", de Hebreos 10:5. Ella nunca tuvo problema con esta declaración, porque siempre estuvo clara en que la naturaleza humana asumida por nuestro Salvador era la caída, en semejanza de nuestra flaqueza, que según el apóstol Pablo será transformada en ocasión de la segunda venida de Cristo, en Filipenses 3:21. La Reina Valera antigua dice: el cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza para ser semejante al cuerpo de su gloria, por la operación con la cual puede también sujetar así todas las cosas. ¿A qué se refiere Pablo cuando usa la frase el cuerpo de nuestra bajeza que será transformado? ¿Qué naturaleza? Puesto que tiene que ser transformada. Nuestra naturaleza humana, la que tenemos, la caída, la pecaminosa. Noten, a eso se refiere él con el cuerpo de nuestra bajeza. ¿Estamos claros ahí? El texto es claro. Tiene que ser transformada. Esto será en la segunda venida. El cuerpo de nuestra bajeza es el caracterizado por la naturaleza caída, pecaminosa, puesto que se dice que será transformado. Pues bien, ese cuerpo fue el que Jesús asumió al encarnarse. Según Elena de White, explicando la frase, "mas me preparaste cuerpo", ella explica que fue este cuerpo. Mírenlo. El deseado de todas las gentes, edición 1955, las páginas 14 y 15. Dice: hace casi 2000 años se oyó en el cielo una voz de significado misterioso, que partiendo del trono de Dios decía: he aquí yo vengo. Noten cómo lo que va a hacer es explicar Hebreos 10. He aquí yo vengo. Sacrificio y ofrenda no los quisiste, empero un cuerpo me has preparado. He aquí yo vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Hebreos 10, 5 al 7. En estas palabras se anunció el cumplimiento del propósito que había estado oculto desde las edades eternas. Cristo estaba por visitar nuestro mundo y encarnarse. Él dice: un cuerpo me has preparado.
Si hubiese aparecido con la gloria que tenía con el Padre antes que el mundo fuese, no podríamos haber soportado la luz de su presencia. A fin de que pudiésemos contemplarla y no ser destruidos, la manifestación de su gloria fue velada. Su divinidad fue cubierta de humanidad y la gloria invisible tomó forma humana visible. Este gran propósito había sido anunciado por medio de figuras y símbolos. La zarza ardiente en la cual Cristo apareció a Moisés revelaba a Dios. El símbolo elegido para representar a la divinidad era una humilde planta que no tenía atractivos aparentes, pero encerraba al infinito. El Dios que es todo misericordia revelaba su gloria en una figura muy humilde, a fin de que Moisés pudiera mirarla y sobrevivir. Así también en la columna de nube de día y la columna de fuego de noche, Dios se comunicaba con Israel, les revelaba su voluntad a los hombres y les impartía su gracia. Ahora escuchen, la gloria de Dios estaba suavizada y velaba su majestad a fin de que la débil visión de los hombres finitos pudiese contemplarla. Así, Cristo había de venir en el cuerpo de nuestra bajeza. Filipenses 3:21, hecho semejante a los hombres. A los ojos del mundo no poseía hermosura que lo hiciese desear. Sin embargo, era Dios encarnado, la luz del cielo y de la tierra. Su gloria estaba velada, su grandeza y majestad ocultas, a fin de que pudiese acercarse a los hombres entristecidos y tentados. ¿Usted lo necesita más claro? Está explicando la frase, me preparaste cuerpo. Y dice, el cuerpo que Dios le dio fue el cuerpo conforme a nuestra bajeza. Y Pablo explica que esa frase se refiere al cuerpo que debe ser transformado cuando Cristo venga. Claros. Síntesis de esta declaración de ella. 1. El cuerpo que Cristo asumió en la encarnación, el cuerpo que fue preparado por Dios para él, según Elena de White, fue el cuerpo de nuestra bajeza. 2. Según San Pablo en Filipenses 3:21. No estoy citando otro, ¿verdad? Sí, el 21. Esa frase se refiere al cuerpo caído con naturaleza pecaminosa que ha de ser transformado y glorificado en su totalidad en ocasión de la segunda venida de Cristo. 3. Entonces, el cuerpo que fue preparado para Cristo fue un cuerpo igual que el de cualquiera de nosotros, de naturaleza pecaminosa. Estamos en este caso, y contrariamente a lo argumentado por el expositor mencionado al inicio de este estudio, ante una de las mayores y más fuertes evidencias de que la naturaleza humana que nuestro Señor asumió fue la naturaleza humana caída, pecaminosa, y de que Elena de White enseñó y confirmó tal posición. Es decir, esta frase, mas me preparaste cuerpo, en vez de ser un argumento en defensa de una humanidad para Cristo no caída, no pecaminosa, es todo lo contrario. De todo esto se desprende una de las más solemnes enseñanzas bíblicas en el campo de la vida cristiana, y es la siguiente. Cristo, en su naturaleza humana caída, pecaminosa, asumida en su encarnación, ha demostrado al hombre caído que el ser humano, aún en su condición caída, deteriorada, pecaminosa, puede, si se sujeta a Dios sin interrupción alguna, ser llevado a la más alta esfera de obediencia total a cada uno de los mandamientos de Dios. Esto a partir del momento en el que sea engendrado por el Espíritu Santo en toda su plenitud, como lo fue Cristo, con la única diferencia que esto se dio en él desde el vientre de María. Y en los hombres se da a partir del nuevo nacimiento, que en el caso de Jesús nunca lo necesitó, pues nunca pecó, por no haberse desligado nunca, ni una sola vez, de su Padre. Esto mismo, pero expresado en palabras de Elena G. de White, y siempre en el contexto de Hebreos 10. Escuchemos. Deseado de todas las gentes,
edición 1955, página 16. Como uno de nosotros había de dar un ejemplo de obediencia. Para esto tomó sobre sí nuestra naturaleza y pasó por nuestras vicisitudes, por lo cual convenía que en todo fuese semejado a sus hermanos. Si tuviésemos que soportar algo que Jesús nos soportó, en este detalle Satanás representaría el poder de Dios como insuficiente para nosotros. Por lo tanto, Jesús fue tentado en todo punto, así como nosotros. Hebreos 2, 17, 14, 15 y 17. Soportó toda prueba a la cual estemos sujetos, y no ejerció en favor suyo poder alguno que no nos sea ofrecido generosamente. Como hombre hizo frente a la tentación y venció en la fuerza que Dios le daba. Él dice: me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón. Salmo 48. Mientras andaba haciendo bien y sanando a todos los afligidos de Satanás, demostró claramente a los hombres el carácter de la ley de Dios y la naturaleza de su servicio. Su vida testifica que para nosotros también es posible obedecer la ley de Dios. Por su humanidad, Cristo tocaba a la humanidad. Por su divinidad, se hacía del trono de Dios. Como Hijo del Hombre, nos dio un ejemplo de obediencia. Como Hijo de Dios, nos imparte poder para obedecer. Con esta declaración terminamos nuestro estudio de la frase: mas me preparaste cuerpo. Sería muy provechoso en alguna ocasión hacer un estudio juntos, una especie de exégesis de la misma, de esta frase. Es decir, estudiarla a fondo. Porque hay en esta frase joyas más que preciosas para nuestro crecimiento en la gracia de nuestro Señor. Pero mi anhelo es que este estudio introductorio por lo menos sirva de motivación para que luego podamos volver a esta frase en un estudio más avanzado en otra ocasión. Que la bendición de Dios sea con todos ustedes.